Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Guzmán. Si es el primer video en el que nos acompañas, ya hice otro, de hecho aquí te lo dejo. Ahí explico un poquito de por qué no deberíamos de complicarnos tanto la existencia cuando iniciamos un podcast. Te conté la experiencia de un cliente, pero bueno, el concepto de este canal es básicamente contarte un poco de por qué es importante crear un podcast si es que tienes un proyecto o un negocio y cuáles han sido mis experiencias realmente con un podcast, que han sido bastantes. Llevo haciendo esto ya por casi 7 años, más o menos. Mi emprendimiento tiene aproximadamente 8 años. La creación de contenido es algo muy importante, sobre todo hoy, 2024, 2025, hoy estamos diciembre de 2024, pero de aquí en adelante cada vez va a ser más relevante. El punto del video de hoy no es ese. El punto del video de hoy es, la verdad es que tuve que ir a verlo porque ya se me había olvidado, pero es la cruda realidad o la cruel realidad o la oscura realidad. Ahí ver en el título cómo le pongo. La realidad de lo que conlleva realmente crear un podcast, porque no es nada más de enchilame esta gorda. Crear un podcast realmente conlleva mucho trabajo de fondo. Y sí, fondo porque comienza primeramente con uno. ¿Con quién vamos a iniciar ese podcast? Al final de este video, para seguir la dinámica del video anterior, te voy a poner un fragmento del curso que grabé para ti, que por cierto lo tienes en la descripción. Es más, te voy a dejar el ad completo, la publicidad completa. ¿Quieres iniciar tu propio podcast? Llegaste al lugar indicado. Mi nombre es Adrián Guzmán y quiero invitarte a que seas parte del curso Cómo hacer un podcast. Creemos que un podcast necesita tener una inversión alta, pero un podcast puede llegar a ser gratuito. En el curso te explico cómo. Además, también te voy a explicar cómo monetizar tu podcast. Y no solamente por medio de ads ni patrocinios, sino por medio de algo que dependa de ti. Entra al curso. Te espero. Pero bueno, ¿cuál es este story time? Que igual no sé ni siquiera si lo alcanzas a ver. Según yo sí lo alcanzas a ver, pero este story time, básicamente, acompáñame a vivir esta triste historia nuevamente, es de cómo funciona realmente el podcast. He tenido muchos nos, he tenido muchos vistos, he tenido hasta personas que han pedido dinero. Gracias, me gusta el dinero. Por estar en el podcast de Cat Podcast, que si no nos sigues, ve a verlo, está muy bueno. La verdad, entrevistamos a profesionales, ya sabes, lo típico del podcast. Pero en este caso, nosotros lo que hacemos un poco diferente es que lo llevamos hacia las personas que habitan la ciudad de Tijuana. Y bueno, una de estas tristes historias fue justamente un podcast que tenía mucho potencial. Y por esto, o de aquí, quisiera llevarlo hacia esta tendencia que tenemos de idealizar, ¿no?, un proyecto, de romantizar más bien un proyecto. En mi caso, por ejemplo, este proyecto pues es un proyecto que tenía mucha escalabilidad. Era un proyecto de bienes raíces. También hay por ahí hay uno de psicología que ya te contaré en algún otro episodio. Pero en este podcast específicamente tenía mucho potencial, porque ya no solamente se quedaba en podcast, ya podías escalar hasta tours de propiedades. Pero la verdad es que este proyecto a mí me dolió mucho porque murió justamente por lo que te comento en el video que te dejaré al final, ¿no? Donde ya no solamente depende de ti, ya el proyecto no muere por ti, sino por las personas que lo conforman. Y esto tiene dos aspectos principales: la persona que decides que sea tu co-host, o si no tienes los conocimientos técnicos, la persona que decides que sea tu productor. Si ya viste la página de adrianguzmane.com, si ya la viste, podrás ver que ahí tenemos diferentes servicios. Uno es la asesoría, otro es el estudio de grabación, otro es el curso y otro es la producción del podcast. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de grabar y ya está, se trata de producir todo un episodio. Dentro de este fragmento del curso te lo voy a explicar un poco más a detalle, pero quiero enfocarme más en la experiencia. Este proyecto, como te digo, era muy escalable, porque ya no solamente eran propiedades, ya no solamente era desarrollar un proyecto, ¿no? O sea, a futuro, que era parte del por qué estábamos haciendo ese proyecto para empezar, pues el proyecto murió porque la vida sucede. Y eso quiero compartirte yo a ti. La vida sucede. ¿Cómo planteamos un proyecto
la estrategia de la que tanto te hablo, sí, yo cometí ese error hace aproximadamente 3 años. Y es algo que nos va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque cuando tienes esta mentalidad de creación de contenido, lo que quieres es seguir compartiendo, lo que quieres es seguir creando, brincando al siguiente proyecto. Para mí, por lo menos, como yo lo veo, emprender significa libertad, libertad creativa, libertad económica y libertad para hacer lo que sea que quieras hacer. Y bueno, este proyecto, como ya te mostré en pantalla, este proyecto hasta la fecha sigue recaudando suscriptores, pero es un proyecto que lleva parado ya varios meses, si no es que un año aproximadamente. Pero este proyecto, la verdad es que sí me dolió en el alma. Y sí quería compartírtelo en este story time. Dime qué piensas. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes algún proyecto que quisieras compartir en los comentarios? Por cierto, esa anécdota de que quisieron cobrar para aparecer en un episodio de podcast estuvo muy chistoso porque la persona como siempre, ¿no? La prospectamos por medio de redes sociales. En concreto, Facebook fue la que se utilizó en ese caso. Nos dio su número, mandamos WhatsApp y lo primero que nos dijo fue, ¿pagan por aparecer en el episodio? Ahora, para ser honestos, como ella vio que el podcast iba muy orientado hacia aprender inglés y es uno de los servicios que nosotros ofrecemos, puedo entenderlo. O sea, puedo entender que pudiera creer que íbamos a utilizarlo para pautar ese contenido, pero la realidad es que no era así. Todo ese contenido ya está en Internet a final de cuentas. El podcast puede llegar a ser crudo, llegar a ser cruel, puedes llegar a dejarlo, pero no por eso quiere decir que te debes de cerrar a no crear ese nuevo proyecto. Así como yo lo dejé en pausa, puertas abiertas, que es este podcast que te hablo de bienes raíces, inicié este. Y este depende del contenido que yo decida crear. Está bien blindarse de vez en cuando. Cuando creemos que algo no va a funcionar, el instinto nos dice que no y está bien seguirlo. Pero también hay que estar abiertos a colaborar. Yo la verdad es que hasta la fecha es muy raro que diga que no a una colaboración, a menos de que me tome mucho tiempo, el cual ya no tengo tanto porque se lo dedico a este tipo de proyectos. Pero si vemos algo que nuestra intuición nos dice que no, también está bien decir que no. Entonces te dejo con el Adrián del pasado en este fragmento del curso al cual te puedes inscribir. Te dejo el link en la descripción y dime qué te pareció. Puedes venir aquí a los videos y decirme, oye, ¿sabes qué, Adrián? La verdad no me gustó el curso y lo puedo mejorar. De hecho, el curso va a estar en actualización constante porque el podcast siempre, al igual que todo el marketing en Internet, siempre está evolucionando. Y ese es el final de este story time. Nos vemos en el curso. Es importante hacerte estas preguntas y pueden doler. Quizá a lo mejor de inicio pueden doler, pero que te van a dar mucha ventaja por sobre lo que tenías antes de llegar a esta masterclass. La primera es, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tu podcast? Si lo vas a hacer tú solo y vas a crear un monólogo, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle? ¿Cada cuánto vas a grabar? ¿O cada cuánto imaginas grabar? Porque hay una diferencia entre lo que quisieras y lo que puedes hacer, ¿no? Primeramente, enfocémonos en lo que puedes hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tu rutina a veces no te lo permite. Si vas a hacer audio, es más simple, sí, pero aún así conlleva preparación. No es solamente agarrar el micrófono y comenzar a grabar. No funciona así. Realmente un podcast, a menos de que seas una persona que domina realmente el tema y vas a hablar de algo muy en concreto y lo tienes bien segmentado, es decir, conoces muy bien tu nicho, de aquí a aquí voy a hablar y lo conoces a la perfección, conoces todas las dolencias de tus clientes, en dado caso de que sea algo relacionado, conoces todo lo que tengas que conocer del tema y lo tienes bien estructurado, que aún así te conlleva el decir, ok, en este episodio voy a hablar sobre esto, ok, ¿qué quiero abordar en esto? Quiero abordar esto, este es el objetivo y esta es la llamada a la acción, que ya te lo explicaré más adelante. Cuando ya lo tienes así de estructurado, ok, puede ser que puedas grabar incluso hasta diario, ¿no? Un podcast, pero la realidad es que a veces nuestro trabajo, nuestras responsabilidades se meten en medio y no nos permiten grabar tanto como quisiéramos, porque aparte de grabar, recuerda, tenemos que editar muy posiblemente, que igual, como te digo de comienzo, eliminemos la edición y después viene la publicación. Muchos
ponen a la publicación como algo muy sencillo, pero realmente la publicación es algo que conlleva su tiempo, ¿no? Porque requieres un arte, requieres crear una miniatura, que es lo que va a llamar la atención a final de cuentas, es lo que va a romper el patrón, es lo que va a ser disruptivo tu episodio. Necesitas un título que sea amigable, un título que la gente pueda buscar o un título a lo mejor que vaya más contigo, pero que igual necesita a lo mejor o vas a necesitar a lo mejor pensar un poco más de lo que crees cuando al momento de publicar, ¿no? Después tenemos la segunda pregunta en dado caso de que no hayas elegido un monólogo. Y aquí es donde viene la verdad que duele, ¿no? Porque muy probablemente lo vayas a hacer con una persona con la que tengas una relación especial, a lo mejor un amigo, ¿no? Como te decía, un mejor amigo todavía o una mejor amiga, o una persona con la que todavía no eres amigo, pero que sientes que fluye, ¿no? Y que conectas con la persona. Pero que es importante preguntar, ¿cuánto tiempo le va a dedicar tu coanfitrión? Si no lo sabes, pregúntalo. Una vez que te lo diga, y si no estás seguro, tienen que hacer las matemáticas. Tienen que saber cuáles son las actividades y tienen que saber cada cuánto van a publicar. Más bien, cada cuánto van a grabar y cuándo se va a publicar. Y esto es un estimado solamente. Lo que te estoy diciendo realmente no es algo que tenga que estar grabado en piedra, pero que sí es importante el comenzar a platicar sobre estos temas porque es lo que va a definir la dinámica del podcast y si lo vas a dejar eventualmente. Lo puedes ver perfectamente cuando las agendas no se dan. Si tú te desocupas, si tú tienes para grabar los lunes y la otra persona tiene para grabar solamente fines de semana, muy probablemente lo vayan a dejar. ¿Por qué? Porque no hay manera en la que puedan estar los dos en el mismo lugar para grabar. Si es que lo van a grabar a través de un micrófono, de un celular. Si lo van a grabar en línea, quizás un poco más holgado, pero ya ahí entran otros factores en consideración, que también los vamos a hablar. Pero el tiempo que le dedique tu coanfitrión te va a dejar muchas enseñanzas de qué tan comprometido está realmente con el proyecto y cómo lo ve en su perspectiva, cómo lo ve como una prioridad o no. Ahí tenemos que ser fríos y pensar que muy posiblemente esa colaboración no se vaya a dar. Recordemos que un podcast, cuando hablamos ya de un negocio, hay intereses de por medio, ¿no? Cuando lo hacemos por diversión, es muy probable que en el momento que haya fricción, es decir, que no se den los tiempos, se abandone. ¿Por qué? Porque no hay intereses de por medio. Entonces, tenemos que tener eso en la mesa y saber con quién vamos a iniciar el proyecto. Después tenemos la tercera opción. Si van a hacer entrevistas, y aquí viene una pregunta que yo tengo para ti, ¿cada cuánto puedes conseguir una entrevista nueva? Si la respuesta es, puedo conseguir una ahora mismo, te pregunto, ¿cuántas podrías conseguir en las próximas 2 semanas? Si yo te dejara 2 semanas de aquí, desde ahorita a 2 semanas, ¿cuántas entrevistas podrías agendar? Muy probablemente tengas ya pensadas algunas, unas 4 o 5 o incluso a lo mejor hasta 10, ¿no? Pero la realidad es que de esas 10 personas, muy probablemente no todas vayan a acudir a la entrevista o vayan a dar largas o te dejen en visto o que te digan que sí y después no lleguen. Suele suceder. Esa es la crudeza del podcast. A veces te dicen y los ves súper profesionales y no llegan. Y esa es la realidad. Por estadística, muy probablemente te vaya a pasar alguna vez si es que decides hacer entrevistas. Ahora bien, si las 10 personas, vamos a imaginar que las 10 personas acudieron. Si fueron 10 personas y siendo realistas con nuestra agenda, porque muy probablemente trabajes o estudies, vamos a suponer que grabas una por semana. Entonces las agendaste todas. Es contenido para los próximos 2 meses y medio. ¿Es la cantidad de contenido que imaginabas en esos 2 meses y medio? O tengo una pregunta todavía mejor para ti. ¿Podrías conseguir más entrevistas? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo prospectarías más entrevistas? Y ahí, amigos míos, es donde realmente, o más bien, cómo realmente funciona un podcast. Porque no es tan simple como agendar entrevistas y ya está.
es conseguir las entrevistas, es convencer a las personas, sobre todo cuando vamos iniciando, porque es un proyecto que no tiene pies y cabeza, muy probablemente. Es decir, aunque tú creas y hayas hecho tu tarea, ¿no? De hacer un documento con la misión y visión del podcast y todo, muy probablemente vaya a pivotear, vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque no estás obteniendo los resultados que querías, porque no te sientes cómodo al 100%, porque no probaste primeramente lo que funcionaba para ti y va a cambiar. Entonces, así como eso cambia, también empiezas a notar que las personas que tú creías seguras para entrevista, muchas de ellas no querían. O que aunque acudían, no te contaban lo que tú querías que te contaran. Y es ahí donde empezamos a notar, a lo mejor no tengo las habilidades suficientes para poder entrevistar. Y es ahí donde te das cuenta de realmente lo que conlleva un podcast. Y crear un podcast realmente, como te lo dije al principio, es súper simple. O sea, en papel es muy simple, en teoría es muy simple, pero cuando ya tienes el factor humano de por medio, lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, la estructura, la estrategia y todos estos elementos, te das cuenta de que se vuelve más robusto y se vuelve un poco más complejo.